tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta clase de este curso. Hoy nos vamos a eh, preocupar de ver las estrategias de tamizaje y el rol del el EM o EMPA, ¿cierto? Como lo decimos habitualmente, en la prevención del cáncer cervicuterino y el rol de la educación de la paciente. Así que en estos minutos vamos a conversar en relación a este tema. Vamos a recordar que el examen de medicina preventivo es de alguna forma un plan periódico que se establece para mejorar las condiciones de salud de las personas, de tal manera que se pueda establecer algunos monitoreos o evaluaciones de la salud a lo largo del ciclo vital. ¿Cuál es la idea? La pesquisa precoz, ¿cierto? La pesquisa activa de la morimortalidad, ¿cierto? O de alguna forma, y estas son definiciones que salen en el documento de EMPA, ¿cierto? O disminuir el sufrimiento o el padecimiento de estas patologías que de alguna forma pueden ser pesquisadas a tiempo y que además podemos nosotros eh, prevenir, ¿cierto? Los diferentes ámbitos que generan, ¿cierto?, la presencia de esta patología. Por lo tanto, de ahí surge lo que nosotros ya conocemos desde la salud pública, ¿cierto? Aquellos actos que están referidos a la prevención primaria, a la prevención secundaria. Recordar que la prevención primaria es la reducción de los factores de riesgo, por lo tanto, la exposición de aquellas personas que están expuestas a estos factores de riesgo y de alguna forma controlar estos factores de riesgo o cómo estos factores de riesgo van a poder ser modificados, modificando la conducta o básicamente con medidas como también la inmunización. Y por otro lado, vamos a tener la prevención secundaria, en la que de alguna forma ya tenemos la presencia de la enfermedad en la persona, pero efectivamente nosotros podemos pesquisarla en etapas tempranas, y como la pesquisamos en etapas tempranas, nos favorece, ¿cierto?, que nosotros logremos dar con un adecuado tratamiento, y este adecuado tratamiento va a hacer que logremos satisfactoriamente una disminución del impacto de la enfermedad o el tratamiento definitivo de la enfermedad si se ocurre, ¿ya? Por lo tanto, esta medicina preventiva que estamos hablando desde hace varios años, pero en este último cambio fue el del 2013 en adelante, estamos hablando de cerca de 10, 20 años, en que de alguna forma estamos mirando en cómo hacemos una prevención primaria, en la reducción de los factores de riesgo, y una prevención secundaria, es decir, la pesquisa oportuna para poder aplicar el tratamiento adecuado. En ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que la línea de, temporal, ¿cierto?, de la enfermedad, tenemos que nosotros prevenir la aparición de la enfermedad y prevenir la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener una prevención primaria, una prevención secundaria, que ya la conversamos, ¿cierto?, donde vamos a tener que posicionarnos desde el punto de vista de el sistema de salud que nosotros nos encontremos o de la acción que nosotros estamos realizando, vamos a tener que ponernos en en esa perspectiva. Estamos hablando, ¿cierto?, de el EMPA, por lo tanto estamos hablando de que es la búsqueda oportuna, ¿cierto?, para poder pesquisar de alguna manera efectivamente la enfermedad y hacer control de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que incluye, cierto? ¿Qué es lo que se propone, qué es lo que se espera, cierto? Con el EMPA es entregarnos, cierto, un paquete de acciones preventivas que están enfocadas no para todos iguales. Hay diferencias de edad, de sexo, ¿cierto? En la que nosotros vamos a tener que hacer tal o cual evaluación para definir, ¿cierto?, cuáles son las conductas de riesgo que nos van a ayudar a disminuir aquellas acciones o situaciones que nos están ocurriendo. Por lo tanto,
es importante que para incluir una, una patología dentro de este paquete, ¿cierto? Nosotros tenemos que considerar al menos cuatro aspectos. Uno, primero, es la carga de la enfermedad, es decir, cuál es su mortalidad, la morbilidad, cuál es el sufrimiento, cuánto cuesta el tratamiento de esta patología y cuál es el efecto a nivel familiar y social. Por otro lado, tenemos la validez y la aceptabilidad de los procedimientos para identificar el riesgo o condición en una etapa sintomática. Es decir, cuál invasor puede llegar a ser el procedimiento de detección inicial. O sea, si nosotros tuviésemos que hacerle punción lumbar a todos, evidentemente no sería el tratamiento, o perdón, el procedimiento más efectivo, porque sería engorroso, con alto riesgo, etc. Considerar los riesgos versus los beneficios, es decir, desde la visión de la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo del procedimiento, la seguridad, simplicidad, costo y aceptabilidad para la persona, para el paciente, ¿cierto? Y finalmente, el cuarto punto para como criterio de inclusión sería la efectividad. Es decir, cuando nosotros vamos interviniendo, vamos viendo qué qué tanta calidad tiene la evidencia que se va a emitir, y con eso nosotros vamos a tener de alguna forma mayor cobertura. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante que los tamizajes sean beneficiosos, es decir, que tengan sensibilidad, que tengan especificidad, que tengan un valor predictivo de las pruebas y que esté ajustado a los costos. Por lo tanto, debe tener un costo que nos favorezca que podamos entregarlo masivamente dentro del grupo seleccionado a quienes hay que aplicar, y que efectivamente también tengan un costo personal bajo, ¿ya? En la medida que son excesivamente amplios estos proyectos, ¿cierto? Y esta, eh, este plan, la verdad que decae la efectividad, si es engorroso, si es demasiado tiempo en ayuna o con demasiada preparación previa. Es deseable que estos paquetes preventivos se apliquen no solo en ocasión de un EMPA, sino que también en aquellas evaluaciones clínicas que tienen las personas dentro de su curso de vida, ya que hay que recordar que mientras mayor eficacia tengamos en aplicarlo en el paciente correcto, mayor será la posibilidad de pesquisar, ¿cierto?, aquellas personas que están propensas a la enfermedad. Entonces ahora tenemos que hablar de lo que implica, ¿cierto?, el decir que estamos hablando de un tamizaje, ¿cierto? Que, que lo que pretende, ¿cierto?, es identificar. Todos los tamizajes van a poder tener una función de tamizar, ¿cierto?, de identificar aquellas personas que tienen un riesgo suficientemente alto de padecer una condición específica. ¿Ya? Y esto ya sea de mayor o menor evaluación, ¿cierto? Mayor acción directa o indirecta, ¿cierto? Pero que de alguna forma nosotros podamos específicamente tomar a este individuo porque tiene ciertas características y nos asegure que el examen que nosotros vamos a realizar va a pesquisar correctamente el riesgo. Por lo tanto, además, a nivel sociológico, a nivel poblacional, nosotros debemos decir que esto también tiene que entregarse de forma sistémica por una sistematización de las acciones de tal manera que pesquisemos, ¿cierto?, correctamente a las personas, que no se nos queden afuera y que nosotros vamos a hacer campañas para que estas personas concurran. Y así nadie se quede fuera y olvide que le toca sus controles. Por otro lado, el diagnóstico, ¿cierto?, es que efectivamente con nuestra
método de tamizaje nosotros podamos pesquisar el mayor número de personas positivas para esta patología y por lo tanto hacemos la confirmación de la enfermedad en personas y vamos a ver enfermedades que en general generan síntomas y en otras que no hay sintomatología, como ustedes ya lo han visto en sus clases anteriores. Vamos a ver a grandes rasgos cómo se estructura el EMPA desde el 2013, ¿cierto? Considerando la población objetivo. Nosotros ya conocemos un grupo grande, todos los matrones que estamos acá, que son el equipo o el grupo de embarazadas, donde se intenta pesquisar de manera precoz la diabetes gestacional, la infección por VIH, la sífilis, la infección urinaria, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial y los problemas de alcohol y tabaquismo crónicos. Por lo tanto, hay una serie ahí de pruebas de tamizaje que nosotros debemos considerar y que las manejamos, ¿cierto? Continuamente, la glicemia en ayuna, los exámenes de laboratorio eh, a al inicio de la gestación, en la semana 24, la semana 32. Y lo hay algunos test como el audit o la aplicación de instrumento de los 5 A's también para ver tabaquismo. En el recién nacido tenemos las pesquisas, ¿cierto?, de la fenilketonuria y el hipotiroidismo congénito con el PKU al nacimiento y la evaluación al segundo o tercer día previo al alta de la probabilidad de tener displasia de cadera con las maniobras de Ortolani. A los 3 meses no se vuelve a realizar, ¿cierto? La evaluación de la displasia de cadera, principalmente a través de radiografías. Los niños entre los 2 y los 5 años, evaluación del sobrepeso y la obesidad, la ambliopía, estrabismo y defectos de la agudeza visual y hábitos o malos hábitos bucales. Está enfocado en el colegio, en el adulto entre 15 y más años, la problemática con las bebidas alcohólicas, el tabaquismo, el sobrepeso, y ya comienzan a aparecer otras patologías de presencia crónica, como son la hipertensión, la diabetes mellitus, la sífilis y el- la tuberculosis. Aquí comenzamos ya nosotros a hablar de lo que nos aboca en este curso, ¿cierto? Que son las mujeres entre 25 y 64 años con el problema de salud, cáncer cervicuterino y las pruebas de tamizaje del Papa Nicolau y la tipificación de BPH que vamos a ajustar de alguna forma las edades. Y los últimos problemas que nos quedan, ¿cierto? En adultos mayores de 40 años o más, tenemos las dislipidemias y el riesgo finalmente de la posibilidad de padecer una enfermedad coronaria. Las mujeres entre los 50 y 59 años con cáncer de mama y a través de la eh, mamografía y en adultos de 65 y más años la evaluación de la autonomía funcional a través del EFA. En sí, estos son los grupos que están protegidos por el EPA, que están cubiertos y que efectivamente ya están determinados y es lo que se hacen en todos los CEFAM o APS del país. Recordar que la historia natural de la enfermedad del cáncer cervicuterino, y ahora nos vamos a enfocar en esto principalmente, tiene una historia, ¿cierto?, eh, de más o menos larga data. La mayoría de los cánceres, un 99,7%, la causa principal del desarrollo es la infección por el virus papiloma humano, principalmente en un 70% asociados a los virus de alto riesgo como son el 16 y el 18. Y se establece, ¿cierto?, que se adquiere la infección una vez iniciada la actividad sexual. Por lo tanto, se entiende que factores de riesgo de virus papiloma humano, presencia de una infección por virus papiloma humano,
está ciertas conductas o comportamientos sexuales, incluida, ¿cierto?, la iniciación sexual temprana o el número de elevado de parejas. Dentro de la historia natural de la enfermedad, una persona con VPH hoy, sus células demorarían aproximadamente 2 años en terminar de eliminar el virus, y esta eliminación ocurre en el 90% de las personas. En la persistencia, ¿cierto?, de, el virus, que es cercana al 10%, establece que si no tratamos esta persistencia a lo largo de 10, incluso hasta 20 años, alguna serie eh, randomizada, hablan de que efectivamente podríamos tener cáncer cervicuterino después de esa fecha. Por lo tanto, es importante entender que hay un grupo no menor de personas que van a tener la infección y no van a hacer la enfermedad. Por lo tanto, aquellas personas que tienen riesgos de tener una infección por VPH son aquellas personas que son usuarias de tabaco, aquellas personas que están inmunosuprimidas o que además coexiste una infección como es el VIH, la multiparidad y la presencia de otras infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, hay que entender que aquellas personas que están con VPH, nosotros debiésemos tener un control estricto de VIH, sífilis y hepatitis, al menos. La estrategia mundial 2020, o sea, 2030, perdón, para el cáncer bicuterino está determinado esta gráfica que es el 90-70-90. ¿Ya? O sea, prevenir el 90% de los casos, ¿cierto? Por lo tanto, debiésemos tener a mujeres vacunadas antes de cumplir los 15 años, el 90% debería estar vacunada. Detectar el 70% con una prueba de alta precisión desde los 35 años, o que al menos una persona tenga antes de los 45 un examen, y tratar al 90% de personas diagnosticadas con cáncer cervicuterino, donde el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y el 90% de las mujeres con cáncer invasivo tratado. Y tenemos la prevención primaria, ¿cierto? Que la vamos a hacer con la vacunación contra el VPH y la información o la educación, que es primordial y que es parte del título de nuestra clase, ¿cierto? Donde la educación es primordial para que estos niños lleguen a tener conductas sexuales adecuadas en la prevención de la infección. La prevención secundaria, ¿cierto? Que es de alguna forma la detección para el tratamiento oportuno, y la prevención terciaria, que aquí hablamos del tratamiento, ¿cierto? Donde efectivamente tengamos acceso a cirugías, radioterapia, quimioterapia y cuidados paliativos si el cáncer ya está instaurado. Dentro de la prevención primaria, como ya lo habíamos dicho, está la vacunación con VPH. En Chile, en este minuto, se hace con 2 dosis de vacuna entre los 9 y 14 años, pensado principalmente en aquellos niños que están en cuarto y quinto básico, niños y niñas, ¿cierto? Recuérdense que los hombres son asintomáticos y son portadores, por lo tanto, es necesario vacunarlos para que no se infecten. No existe por ahora ninguna eh, certificación o de alguna forma validación de que la eh, evaluación o la toma de tipificación de BPH a nivel peniano tenga una eficacia, ¿ya?
Eh, Principalmente que los programas de vacunación estén claros, ¿cierto? Que estén reconocidos por la OMS y que efectivamente al menos tenga una proyección hacia los virus 16 y 18 y algunos otros de alto grado. Como les decía, aquí en Chile la vacuna es tetravalente, es decir, va para el tipo 6, tipo 11, 16 y 18. Se trata de una vacuna recombinante, inerte, no infecciosa e indicada para prevención de lesiones genitales precancerosas. En mayores de 15 años se recomiendan 3 dosis, ¿cierto? Pero antes de los 45, ¿ya? Si no, ya no es necesaria la vacunación. Y como vemos acá, el calendario 2023 de vacunación de iniciación de MinSal establece que el cuarto y quinto básico está incorporada a la vacuna de VPH. Dentro de la prevención primaria, ¿cierto? Está lo que ya habíamos conversado de la educación y orientación para obtener aquellas situaciones en que los niños y niñas puedan tener prácticas sexuales seguras, con enfoque positivo, que de alguna forma mejore el conocimiento de la funcionalidad sexual, de las prácticas sexuales y de los comportamientos sexuales y reproductivos, evidentemente. Se orienta que efectivamente los países debiesen comenzar a hablar de estos temas con los niños desde los 9 años, de alguna forma orientando, informando y educando a estos adolescentes para la prevención de la ITS y incorporando, ¿cierto?, la importancia de la prevención de SIDA en estos grupos. Factores de riesgo para cáncer cervicuterino, y esto es porque nosotros tenemos que conocerlo desde la prevención primaria, ¿cierto? Es la infección persistente por un genotipo de alto riesgo de VPH, de principalmente 16-18, tabaquismo, multiparidad, uso de anticonceptivos, edad temprana de inicio de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, pareja con muchos compañeros sexuales en el presente o en los pasados, historial de ITS, la presencia, ¿cierto?, de alguna inmunodeficiencia o alguna inmunosupresión, o la presencia de alguna enfermedad autoinmune. En la prevención secundaria nos vemos que hay que, primaria, todavía seguimos hablando primaria, disculpen, tenemos que movilizar a la comunidad, ¿cierto? Desmitificar algunas situaciones en relación a esta patología que efectivamente eh, se asocia con mayor cantidad de parejas sexuales, pero en solo una ocasión puede existir eh, contaminación, por lo tanto, no hay que eh, de alguna forma ponerle una carga extra a la enfermedad y por otro lado, aportar, ¿cierto?, a la comunidad con la idea de la vacunación. Prevención secundaria, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar en lo que ya conocemos, ¿cierto? Que es el tamizaje. Dentro de esta, con la citología como prueba de Papil-Nicolau y la tipificación con VPH. Eh, Existen algunas test rápidos de VPH, que es como un test de embarazo, ¿cierto? Positivo o negativo, pero que no nos aporta de qué tipo de eh, 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 virus es, no lo tipifica, por lo tanto, ahí es de alguna forma más importante el que podamos nosotros tener el resultado de qué tipo de virus es. En la prevención terciaria, ¿cierto? Lo que ya habíamos hablado, que efectivamente existan todos los tratamientos de manera adecuada y oportuna, ¿cierto? Y que exista profesionales que estén capacitados en crioterapia, termoablación, escisión con asa grande, conización con bisturí y ya cirugías más
profundas y radicales como cirugía, radioterapia o quimioterapia. ¿A quiénes vamos a evaluar, cierto? A aquellas mujeres con riesgo, mujeres asintomáticas con riesgo promedio de presentar cáncer cervicuterino en distintas edades de la población general, aquellas mujeres con resultado de tamizaje compatible con probable patología de cáncer y aquellas mujeres con síntomas o signos sospechosos de cáncer cervicuterino. En resumen, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a ver es promoción, es decir, información a la población en relación a la importancia de esta patología. Vamos a educar a la población femenina sobre los factores protectores y los factores de riesgo. Y vamos a hablar de la prevención a través de la vacunación contra el virus papiloma humano. En relación, ¿cierto?, de la educación, nosotros debiésemos estar realizando educación siempre en cada uno de los controles, esto es lo que hablamos. No solo una campaña de EMPA como base, ¿cierto?, para poder pesquisar, sino que aquellas campañas que nos ayuden a tener la información de manera óptima. Por lo tanto, aquí para nosotros es crucial que podamos aplicarlo en cada control de salud, ¿cierto? Educar a la persona en relación a este tipo de patología, al tener al día sus controles, ¿cierto? Y esto lo vamos a hacer en la consulta pública o en la consulta privada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a em, eh, tener, ¿cierto?, también la consideración de incluir a cada una de las personas dentro de los programas de vacunación para hacer la concientización de la enfermedad, para entregar la información de cómo es la historia natural de la enfermedad y siempre que nosotros realicemos un tamizaje, realizar una educación pretest, ¿cierto? Porque la información que nosotros podemos entregar es vital para bajar las ansiedades, la angustia, pero también empezar a preparar, ¿cierto?, las situaciones que puedan ocurrir dependiendo del resultado que pueda tener este test. Hay que entender, ¿cierto?, que la paciente en algún minuto va a tener ciertas, ciertos miedos, ciertas angustias, principalmente pensado en que puede haber dolor durante el procedimiento de toma de los test, falta de conocimiento de cómo se realiza el procedimiento, vergüenza por la posición ginecológica, pudor, etcétera, incomodidad que es normal, ¿cierto?, por el uso del espéculo, eh, malas experiencias previas, miedo efectivamente a tener cáncer o falta de conocimiento, creencia errónea. Por lo tanto, nuestro rol como profesional es de alguna forma adelantarnos a estas cosas que yo les he comentado y que efectivamente son súper entendibles, pero que la acción de tomar el test y poder cuantificar de manera más rápida la presencia o no de BPH o la alteración citológica en el PAP, ¿cierto? Es potencialmente crucial para eh, el desarrollo de la enfermedad y que efectivamente podamos tomar decisiones de manera óptima. Como el EMPA está definido, ¿cierto?, para como programa, ¿cierto? Y muchas, incluso algunas ISAPRES hacen exámenes preventivos médicos. Efectivamente, estamos pensando que en la consulta o la atención primaria nosotros deberíamos programar, monitorizar y evaluar las actividades de pesquisa, hacer educación individual y grupal orientadas al autocuidado, diseñar e implementar estrategias de promoción para la toma del PAP y el test de VPH en los grupos objetivos,
realizar la toma de muestra de PAP y test identificando, haciendo identificación y envío de estas correctamente al laboratorio, referir, ¿cierto?, a las unidades de patología cervical cuando, dependiendo de los resultados, ¿cierto?, o cuando hay alta sospecha clínica, seguimiento de acuerdo a con los resultados del BPH y del PAP, manejo actualizado de registro y la población bajo control, coordinación en red y de los programas y capacitación continua de los equipos de salud. El tamizaje actual, como ustedes lo saben, está comprendido y centrado en el PAP, en el Papa Nicolau como técnica, ¿cierto? Y se establece que debiésemos iniciarlo desde los 25 años hasta los 64 años cada 3 años. ¿Ya? Ese es como lo que se establece. Las nuevas líneas de trabajo hablan que efectivamente nosotros debiésemos tener entre los 25 y 29 años un PAP, eh, porque la funcionalidad de la toma de BPH antes de los 30 años es que lo vamos a pesquisar, pero efectivamente vamos a sobretratar a las personas porque tenemos todavía este tiempo de remanencia que yo les comentaba, este 10% que, o sea, o este 90% finalmente de regresión completa de la infección. Es por eso que se establece que entre los 25 y 29 años deberíamos mantener el PAP cada 3 años y entre los 30 y 64 años con BPH, ¿cierto? Cada 5 años, si es que los resultados son negativos. Evidentemente, si los resultados son positivos, aquí cambia, ¿cierto? La acción. Evidentemente el PAP debiésemos mantenerlo en todos los grupos etarios, pero la prueba inicial debiese ser un BPH y dependiendo del resultado, por eso se habla de un COTES, dependiendo del resultado del BPH, nosotros debiésemos procesar el PAP en el mismo laboratorio donde se están realizando. Esta propuesta de tamizaje entre los 30 y 64 años con BPH debiese estar establecida, ¿cierto?, en aquellas consultas en que efectivamente solo se realizaba toma de PAP. Hay que considerar, ¿cierto?, que en cualquier control ginecológico debiésemos nosotros ofrecerlo si es que está, si no está actualizado o a través del EMPA, como ya lo hemos conversado. Frente a cualquier consulta por regulación de la fertilidad o control del climaterio, también debiésemos tenerlo en consideración y también durante la gestación, ¿cierto? Para poder tomar la pesquisa oportuna. Por lo tanto, es de suma importancia tener el foco en estos 5 ámbitos y que estos 5 ámbitos sean para nosotros la fórmula para considerar cuál es el minuto de tomar este test de BPH que nos va a ayudar a la pesquisa precoz, ¿ya? Por lo tanto, es para nosotros de suma importancia que se realice esta actividad. Recordar que el BPH como eh, examen se está instaurando en los servicios de salud desde el 2019. Lamentablemente hubo 13 eh, servicios de salud que se unieron a esta estrategia. Por lo tanto, no todos lo están comprendiendo. Además, hay que entender que pandemia, esto se empezó a, a instaurar desde octubre del 2019. Por lo tanto, se alcanzaron a hacer cerca de 5 meses de establecimiento de la técnica en atención primaria. Y después de eso vino pandemia que por todo lo que ya conocen, efectivamente se disminuyó y cayó francamente
cantidad de test que se realizaron. Hace aproximadamente 4 meses se comenzó a reactivar esta actividad, por lo tanto, debiésemos empezar a tener mayor cantidad de personas con test, em, esperando que el 2024 se pueda, que todos los servicios de salud, al menos los 13 comprometidos, lo tengan ya en su cartera de prestaciones ejecutado de esta manera que ya hemos conversado y que en el continuo, ¿cierto? Podamos seguir avanzando en la instauración del BPH en todos los servicios de salud y como medida de evaluación, ¿cierto? Y de tamizaje para aquellas mujeres con riesgos. Con esto nos despedimos. Que tengan muy buen día.